Hola a todos, esta es la cuarta y última sesión por el momento del núcleo de medicina evolutiva genómica. En el día de hoy les hablaré sobre las guerras clónicas, evolución celular y resistencia a terapias antitumorales. Recuerden, el correo electrónico mío es este, mi nombre es Juan Carlos Gallego Gómez, soy el creador y dirigente del grupo de medicina molecular y de traslación, no se dice traslacional, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que por cierto este año quedó en A en la clasificación MinCiencias. Entonces, el contenido de los temas que les daré hoy son los siguientes. Primero, introducción a la medicina evolutiva. Después hablaré sobre los fundadores de la medicina evolutiva. En tercer lugar, sobre la medicina evolutiva del cáncer, los 7 principios. De esos 7 principios solo mencionaremos unos cuantos. Uno de ellos es que el cáncer está mediado por evolución somática. Luego hablaré sobre la clasificación de las características evolutivas y ecológicas de las neoplasias. Después, modelos evolutivos que evidencian la falla terapéutica ante la heterogeneidad clonal del cáncer. Después, conclusiones o ideas para llevar a casa. Hay una frase repetida. Bueno, entonces, lo primero es hablar de publicaciones científicas. Aquí tienen una colección de revistas muy importantes de altísimo impacto. Por ejemplo, esta es una revista de ecología evolutiva, esta es una revista de cáncer que está hablando de evolución, aquí también se está hablando de evolución. Esta es una revista de cáncer que tiene un número especial dedicado a evolución y este es un libro entero que lo tengo en PDF por si alguien lo quiere, que es Ecología Evolutiva del Cáncer. Y recientemente, año 2020, apareció un número especial sobre medicina evolutiva del cáncer en esta revista que se llama Evolutionary Applications. Más tradicionalmente, hace años en la revista Pinas apareció un número especial sobre medicina y evolución en el año 2010 por la celebración de los 200 años del nacimiento de Darwin y la publicación del origen de las especies, que fueron 150 años. Lo intentaron hacer para el 2009, pero bueno, salió para el 2010 y algo parecido sucedió con estas revistas. Esta revista de medicina evolutiva salió en el año 2010-11 y luego salió una revista que se llama Evolution, Medicine and Public Health. Esta revista es la que permanece en el momento y la única que se podría decir que es de medicina evolutiva. Esta ya se desdibujó mucho y acepta artículos de un montón de terrenos que incluso se mueven en lo poco estándar o poco científico, podemos llamarlo. No, los creadores de la medicina evolutiva genómica, de la medicina evolutiva realmente, aunque ellos la llamaron medicina darwiniana, fue Randall M. Ness y George Williams. George Williams fue un biólogo evolutivo, estudió la adaptación, y Randall Ness es un médico psiquiatra que se preocupó siempre por esos temas. De hecho, es muy cercano a Richard Dawkins. Ellos publicaron este libro que se llama ¿Por qué enfermamos? Why We Get Sick. Y eso fue en el año 94, también lo tengo en PDF, y ahí ellos sentaron los principios básicos de la medicina evolutiva. De una clase que tiene Randolph Ness que me compartió que se llama Medicina sin evolución es como la ingeniería sin física. De ahí tomaré unas cuantas diapositivas para explicarles unos principios básicos que son necesarios para entender la medicina evolutiva genómica del cáncer. Bueno, una nota humorística, estas caricaturas son de Gary Larson, a mí me encanta este humorista, de hecho yo pensaba que era biólogo porque todas son muy relacionadas con biología y es como si supiera biología. Yo le escribí y le pregunté, me dijo que no, que él no era biólogo, que él era periodista, pero que de tanto estar andando con biólogos que fue aprendiendo, pero porque él vio que ese era un nicho ecológico para su desempeño. Y si se dan cuenta, utiliza el término nicho ecológico en sentido correcto, que es lo que se hace. No es el hábitat, porque él es un periodista y vive en una casa, tiene su computador. Bueno, la nota humorística es malas concepciones de la medicina evolutiva. Aquí están estas vacas sentadas, como dice, bien, aquí estamos, aquí bien, va de nuevo. Y nosotros aquí sentados y sin pulgares oponibles. Entonces, es como esos argumentos que se dicen que
hubo bipedestación y una vez el hombre liberó las manos, le quedaron libres y eso produjo la expansión craneana y la oposición de los pulgares, pues es que eso es un carácter fenotípico del linaje de los primates y esto es clave luego en el desarrollo ulterior, pero esto no apareció antes para tomar herramientas ni tampoco nos hicimos bípedos para que el cerebro aumentara de tamaño. De pronto puede que yo monte la clase sobre la evolución del cerebro de los vertebrados, donde explico con más detalle eso. Pero lo que quiero recalcar aquí es que la evolución de este linaje de las vacas no es para tener pulgares oponibles y este no es un hecho. Y entonces acá hay otra que es incorrecta, que no se puede leer, pero el título dice Grandes momentos de la evolución. Es muy gringo, porque está mostrando unos peces con aletas lobuladas que son realmente lo más parecidos a los ancestros de todos los tetrápodas, o sea, los vertebrados con 4 patas, y aquí uno de ellos tiene un bate de béisbol y van a alcanzar la pelota. Es el momento de recordarles que deben leer el capítulo que yo escribí del libro de El legado de Darwin, donde yo escribo el primer capítulo introductorio a todo el libro. Esta caricatura es incorrecta, es teleológica, es como si la evolución estuviera persiguiendo un fin. Ambas son teleológicas. Aquí es porque supuestamente la evolución dejó mal diseñadas a las vacas para este fin. Teleológico hace referencia a eso. Telos es fin. Y este también es incorrecto, pero me encanta. Entonces aquí dice, la verdadera razón por la cual se extinguieron los dinosaurios. Y aquí están los dinosaurios fumando. Entonces, así como el linaje o sea, los dinosaurios fueron la radiación adaptativa del Mesozoico, de hecho el Mesozoico es la radiación adaptativa de ese taxa, y luego vino el Cenozoico, que es la radiación adaptativa de los mamíferos, y ahora estamos en el Antropoceno, que no es una era geológica propiamente dicha según los más expertos, pero que ya les he comentado que sí hemos dejado impactos en el planeta y lo más probable es que si la Tierra sobreviviera muchos años más, habrían huellas geológicas de nuestro paso por la Tierra. Bueno, el linaje de los dinosaurios no fue seleccionado en relación con el hábito de fumar, pero si un dinosaurio fumaría, pues se podría extinguir y eso en parte está explicando lo que es la medicina evolutiva. O sea, nuestro fenogenotipo se seleccionó hace millones de años, somos humanos hace unos 200.000 años, Homo sapiens, somos Homo desde hace unos 2 millones de años, somos australopitecos desde hace unos 4, 5, 6 millones de años y hace 9 millones de años éramos ardipitecos. Nosotros no evolucionamos para fumar, para comer en exceso, para estar sentados todo el día en un asiento. La evolución no persigue ese objetivo y la idea es que ese desequilibrio entre el genotipo y el ambiente es lo que produce el riesgo de enfermedad alterada. Ese es el fundamento de la medicina evolutiva. Hay unos principios que a mí no me da tiempo de contarlos y solamente me dedicaré a la parte del cáncer. Bueno, entonces, estas son las diapositivas que me compartió Randall Nys, entonces hay una pregunta que ellos se hacen y yo la dejo tal cual para respetar las diapositivas que originalmente estaban en inglés. En un artículo que publica Randall Nys con Stephen Steers, que es un biólogo evolutivo, por cierto es el pionero en los estudios de historias de vida en la evolución, y él en los últimos años se dedicó a la medicina evolutiva. Hacen una pregunta en ese artículo, ¿por qué la selección natural deja nuestros cuerpos vulnerables a la enfermedad? Si se dan cuenta, han pasado muchos años desde la publicación de ese artículo. Entonces, lo que yo digo aquí más abajo es, en todo lo que aparece a continuación, que son las diapositivas de Randall Nys, yo he reemplazado selección natural por evolución. ¿Por qué? Si recuerdan la primera clase, yo les dije que la evolución sucede de 3 maneras. Primera, selección natural. Segunda, deriva genética aleatoria o efecto fundador. Y tercera,
neutralismo, o lo que se llamaba la teoría neutralista de la evolución molecular. Entonces, a partir de aquí, en esas diapositivas que corresponde, quité selección natural y puse evolución. De hecho, si se dan cuenta, mire que Randall Ness le llamaba la medicina evolutiva, le llamaban darwiniana. En estas últimas corrientes de la ciencia como más estándar, no se suele poner los nombres de las personas como un tipo de idolatría. Entonces se dice evolución seleccionista o neutralista o deriva genética, pero no se dice darwiniana para hablar de selección evolutiva, de selección natural. Bueno, entonces, algo que ellos dicen y que es muy importante es que los organismos están acoplados a su ambiente, o al menos en aquellos en que han evolucionado, en los que han evolucionado. O sea, se supone que el ambiente y el organismo forman un par bastante articulado. Sin embargo, lo que yo les dije en la clase de la evolución del nicho es que no es que el, el, el hábitat preexista al organismo, sino que el organismo ayuda a crear el hábitat con las condiciones medioambientales que existen, las condiciones bióticas y abióticas. Perdón, en este artículo aparece la típica tabla, esta tabla es muy estándar, esta sí la traduje, cómo están las 4 preguntas de Tinbergen para entender el comportamiento. Entonces, primero tenemos 3 columnas. En la columna del lado izquierdo aparece el enclave relacionado con el tipo de pregunta, si es próxima o lejana. Entonces, en la parte proximal, o sea, lo que es cercano serían factores inmediatos medidos en el tiempo de observación. O sea, esos factores inmediatos. Recuerde que estas preguntas Nicolás Tinbergen las creó para estudiar el comportamiento animal. O sea, se pueden estudiar caracteres fenotípicos de los animales, como por ejemplo el vuelo, lo que yo les decía, la forma de las alas, todo eso que se ha estudiado morfológicamente de manera tradicional. Pero resulta que también se consideran caracteres fenotípicos del comportamiento. Entonces, así como por ejemplo las alas de los murciélagos y las alas de los pájaros no tienen el mismo origen evolutivo, aunque ambas provienen de la misma estructura anatómica y son modificaciones distintas, por cierto. Las alas de murciélago son extensiones de los huesos de la mano, mientras las alas de un ave es la extensión de todos los huesos del brazo y el antebrazo, mientras los huesos de la mano han sido reducidos. Son alas distintas, pero son caracteres fenotípicos. Entonces, lo que les interesó a los estudiosos del comportamiento animal es cómo podemos saber si un comportamiento es evolutivamente heredado. O sea, un animal, una hembra de un pajarito mochilero puede ser sacada y criada aparte y sin que nadie le enseñe, cuando sea adulta y llegue a la etapa de reproducción, va a ser un nido de pajarito mochilero, tal cual lo hacen sus congéneres con los cuales nunca ha tenido contacto. O sea, hay bases genéticas y evolutivas para el comportamiento, pero el comportamiento no es fácil de rastrearlo, entonces por eso son esas preguntas. Entonces, listo. Entonces, el comportamiento en el tiempo de observación, eso es próximo, listo, observamos al pájaro mochilero a hacer el nido. Y las preguntas que son de tipo lejano, últimas, o causas últimas, que son, está la columna de las causas, próximas y últimas, que son explicaciones en términos de procesos evolutivos. Es cómo fue posible que los pájaros mochileros hicieran ese tipo de nido y luego cuando estudiamos cómo son los nidos distintos entre los pájaros, son tan importantes que a Richard Dawkins, es que mire lo piloso que fue el hombre, se le ocurrió una nueva idea a partir de eso, porque decía, mire, los pájaros mochileros, el fenotipo del pájaro mochilero no solamente es cómo es el pájaro mochilero, cómo es la rabadilla, cómo son las alas, el pico, todo lo demás. Por cierto, Richard Dawkins hizo la tesis con algunos de estos dos etólogos. Creo que la hizo con Tinbergen, o si no fue con Conrad Lorenz, pero ahí viene la vida. Entonces,
Richard Dawkins asignó a los pájaros, por lo que acabo de decir, porque eso está cifrado evolutivamente. Y ese carácter fenotípico no está en el organismo, pero al estar cifrado genéticamente por escenarios evolutivos pasados, entonces es parte de su fenotipo. No lo tiene el pájaro, ahí sí valdría la expresión como tal. Propiamente dicho, el pájaro no lo tiene, pero cuando el pájaro desarrolla su fenotipo, se produce ese nido que es lo que se llama el fenotipo extendido. Entonces, mira, ahí con ese ejemplo he hablado de causas próximas y causas lejanas. Entonces, vamos a hablar entonces en la columna de en medio. Entonces, en la columna de en medio lo que tenemos es lo que está sucediendo en el momento presente, o sea, actualmente. Y en la columna del lado derecho es pasado evolutivo, la historia, lo que sucedió. Entonces vamos a hablar en cuanto a causas próximas, el mecanismo. El mecanismo se considera una causa próxima. ¿Qué es el mecanismo? Que hace que el animal se comporte de la manera que lo está haciendo. De hecho, decir mecanismo casi que es decir fisiología. Y si ustedes van a ver, la fisiología es que uno ve cómo funciona el corazón, los pulmones, el cerebro, todo. Entonces, en este caso, como las preguntas eran para el comportamiento, ¿qué hace que el animal realice el comportamiento de esa manera? Ahora, si eso sería la causa próxima, si nos vamos a la causa evolutiva última histórica, esa causa daría razón de qué? Del rol biológico, lo que hace el organismo. Entonces, ¿por qué el comportamiento de ese organismo es ejecutado o exhibido? Entonces, por ejemplo, el comportamiento de cortejo, de apareamiento. ¿Por qué lo haces? Parte, y eso se puede demostrar, y eso es otro de los estudios que dejó sembrados Darwin, que es la selección sexual. Es que hay los organismos que son los vertebrados, sobre todo, las hembras escogen a los machos más vistosos. Y entonces ese tipo de... Y el comportamiento, si ustedes van a ver en las películas de el ave del paraíso, las aves del paraíso, el comportamiento de despliegue para el cortejo nupcial es una cosa complicadísima. Y solamente lo identifica las hembras de esa especie. Entonces, eso es una parte que también ayuda a entender la biodiversidad. Y ahora nos vamos a pasar a la columna del lado derecho, la columna que es histórica. Entonces, esta columna del medio es la columna en donde hemos estado más tradicionalmente implicados, sobre todo en el gremio médico. O sea, esta columna se puede decir que es realmente la parte que es como más reducida o reduccionista. En cambio, la columna del lado derecho vamos a entender las causas próximas del desarrollo, sería en la ontogenia es cómo se ha desarrollado el comportamiento. O sea, habría que buscar el comportamiento en el desarrollo. Bueno, en el asunto del comportamiento no voy a poner aquí el ejemplo para no extenderme, pero haré un ejemplo con el corazón a continuación para que entendamos la ontogenia y la filogenia. Y la filogenia es, listo, tenemos el mecanismo del corazón, pero ese corazón toda la vida fue así. El corazón de los vertebrados es igual entre peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves. No, no es igual. Y la evolución de eso la comentaremos a continuación. Entonces aquí estamos viendo las 4 preguntas de Tinbergen. Una tiene que ver con mecanismo, una tiene que ver con ontogenia, otra con filogenia y otra es el rol biológico. Como les decía, entonces estas preguntas que son en el marco presente, o sea, ¿por qué el comportamiento se ejecuta así? Y uno lo entiende, pero sin una pregunta última. Esto es reduccionismo y como dice Randall Ness, de hecho esto es sacado de las diapositivas de él, solamente que con la edición que saqué de este artículo, él dice que el antídoto contra el reduccionismo es estudiar los argumentos históricos evolutivos, sean tanto de ontogenia como de filogenia. Entonces, desafortunadamente, aquí les dejo la dirección y en la descripción de este video dejo la dirección para que vean esta imagen que es un GIF y que tiene movimiento. Aquí se va mostrando el corazón, entonces tenemos
arterias, las venas, las que llegan a vena pulmonar, perdón, estas son la vena cava superior, la vena cava inferior, que van a llegar a la aurícula derecha. De la aurícula derecha van a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho van a salir por una arteria pulmonar que se divide en dos ramas, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. Esa sangre va a ir luego a los pulmones, esta sangre que viene por la vena cava superior, de la cabeza, del cuello y extremidades superiores, y de la vena cava inferior, del tórax y del abdomen, la pelvis y los miembros inferiores. Toda esta sangre que viene por las venas cavas viene rica en CO2, pobre en oxígeno y pobre también en nutrientes. Entonces llega al corazón, el corazón la mandará a los pulmones, en los pulmones se oxigenará y cuando regrese al corazón vendrá rica en oxígeno y la va a mandar el corazón, la va a mandar por la arteria aorta. Esa arteria aorta se va a repartir por todo el cuerpo, van a haber ramas que van a ir a la cabeza por las carótidas, otras por las subclavias van a ir a los brazos, luego se va a repartir en el tronco, tórax, abdomen, pelvis y miembros inferiores, pero antes pasará por el hígado, en el hígado se enriquecerá con los nutrientes que vienen del sistema digestivo y cuando se reparta todo el organismo va a haber una sangre que está rica en CO2 y en nutrientes. Bueno, el movimiento del corazón se contrae en las aurículas, pasa por una válvula atrioventricular, pasan al ventrículo, van a ir, hay otra válvula que se cierra, estas válvulas impiden que la sangre retorne del ventrículo a la aurícula, a su vez hay otras válvulas en las arterias, en las venas cava superior e inferior, todo esto está lleno de válvulas para evitar el retorno, que no se devuelva. Van a ir a los pulmones y cuando regresan llegarán a la aurícula derecha, perdón, a la aurícula izquierda pasarán al ventrículo izquierdo y de ahí harán ese recorrido. Ese fenómeno de presiones aórticas, presiones ventriculares y presiones atriales se esquematiza aquí y ustedes van a ver la gráfica eléctrica de eso. Van a ver luego un electrocardiograma, que aquí es donde aparece el complejo PQRS. Entonces la onda P, que es despolarización auricular, entonces de las aurículas, se contraen las aurículas al mismo tiempo, si lo van a ver, me estoy extendiendo en esto para que por favor lo vean con el video que aparece en internet en esta GIF, espero que no lo hayan bajado, que no lo hayan quitado, se contraen las aurículas y después de que se contraen las aurículas pasan a los ventrículos y de ahí la contracción ventricular produce este complejo que se llama PQR y después va a venir esa contracción ventricular, después se despolariza, va a venir una onda de repolarización ventricular que es la onda T y todos esos eventos están sincronizados con volúmenes ventriculares y sonidos y sonidos del corazón. Entonces los sonidos, entonces el sonido cardíaco es diploide se podría decir, tiene dos sonidos en cada uno, es pra, y es porque es la contracción auricular y luego ventricular, y se transmite por unas ramas nerviosas, entonces ahí está el nódulo sinoauricular y todo eso está explicado ahí. Bueno, ese mecanismo tan complejo como se originó, pues no es nada sencillo. Aquí tenemos fotos de corazones de distintos animales y mire que no aparecen en un árbol filogenético como que se vea uno superior o inferior, sino que es radiado. También por eso me bajé este artículo. Entonces aquí tienen mamíferos y distintos, culebras, tortugas, cocodrilos, pájaros, peces, anfibios, y se dibujan las cavidades que tienen. Luego en el artículo muestran el desarrollo de esos corazones. Recuerda que en la otra clase donde le puse los de Evo Devo, les dije yo que se podía, con el video de Acapella Science, que se podía entender la evolución estudiando la biología del desarrollo. Aquí lo que se está mostrando es eso.
que se estudia en la evolución y se está viendo cómo se están desarrollando las distintas cavidades del corazón y el grupo de genes que se están expresando y otros que se están bloqueando. Obviamente con la resolución que tenemos aquí no se puede ver en el detalle, pero aquí aparecen distintas fases del desarrollo. Primero, un corazón muy ancestral, como parecido al de los peces, que solo tiene una aurícula y un ventrículo. Es una vesícula cardíaca cuasi segmentada en un parecido a una cavidad atrial y luego a una cavidad ventricular. Y después hay una división de esas cavidades. Y mire que el tipo de electrocardiograma que se va produciendo se va complejizando a medida que aparecen las compartimentalización del corazón. Y como eso es tan difícil de entender, si uno puede ver que la filogenia está siendo repetida por la ontogenia, o sea que el desarrollo del corazón en el embrión repite el desarrollo del corazón en las especies, o en otras palabras, que la ontogenia recapitula la filogenia, pues parece que sí. Me encontré en español y pues, lo puse en las palabras y me aparece aquí, mira, un corazón de 4 semanas tiene 2 cavidades, como un poquito parecido al del pez. El de 5 semanas, acá hay 4 cavidades, pero con comunicaciones tanto interauriculares como interventriculares, y tenemos un corazón de mamíferos. Y después, en 8 semanas, un corazón parecido al de los mamíferos, a las 8 semanas del desarrollo fetal. Entonces, podríamos decir que sí, que la ontogenia sí está recapitulando la filogenia. Entonces, esto es importante porque seguro que más adelante vendrán estudios donde para entender los linajes y el riesgo de padecer una enfermedad tendremos que recurrir a datos de Evo-Devo. Y en los datos de Evo-Devo estarán inscritas huellas de procesos evolutivos pasados. Entonces, ¿cuál será la pregunta correcta entonces desde el punto de vista evolutivo para entender la enfermedad? ¿La 1 o la 2? La 1 dice cómo la evolución generó esta enfermedad. Y la 2, ¿por qué la evolución dejó los cuerpos vulnerables a la enfermedad? Parece trivial, pero no lo es tanto. Porque ustedes, si se dan cuenta, cuando puedan leer las cuestiones de medicina evolutiva, muchas de las que están en español, por no decir todas, asumen como que estamos enfermos por una cuestión evolutiva. Entonces, por ejemplo, por ahí aparece un artículo, incluso es una revista que aparecen unas muy buenas reflexiones, que llaman Medical Hypothesis, que dicen que la diabetes es un producto de la evolución, que porque como los humanos del pasado eh, tuvieron que experimentar varias glaciaciones, entonces que la lucha contra el anticongelamiento era tener harta azúcar en la sangre y que por eso es la diabetes. Ojo, eso es incorrecto, incorrecto. Ese podría aparecer en el examen para que ustedes lo reconozcan. Ese no es, eso es tomar los datos ya viciados y armar una historia. Realmente la pregunta va por el otro lado. Y la diabetes, como ustedes vieron, la razón no tiene que ver con eso. Si vamos a hablar que el riesgo cardiometabólico puede ser un grupo de polimorfismos y un montón de poligenes, ese riesgo cardiometabólico, entre ellos está la resistencia a la insulina, pues fue una selección que ocurrió o un proceso de deriva genética, y yo creo que fue una típica deriva genética porque la presión de el tamaño poblacional que se fue reduciendo de los neandertales hasta los que llegaron a Asia, esa muestra no es representativa de todas las poblaciones anteriores. Entonces ahí quedó un grupo de genes que conferían atributos de resistencia al frío, pero entre esos atributos estaba la resistencia a la insulina, pero no que fuera beneficioso tener azúcar en la sangre. Eso no se ha demostrado científicamente. Bueno, entonces, esto es para aclarar que la pregunta incorrecta no es que la evolución produzca enfermedad. Recuerde que la evolución puede seleccionar genes asociados a enfermedad como lo mostré el de la anemia falciforme, donde la presión de selección natural es la malaria. Esa podría ser una pregunta de examen. Y otros genes que no tienen relación con nada y que están asociados a la enfermedad. Entonces ahí es el quebradero de cabezas del pensamiento mecanicista
médico tradicional y el darwinismo médico. Entonces, si ese gen no sirve para nada, ¿por qué nos está produciendo enfermedad? Y empiezan a darle vueltas a la cabeza a donde no es, porque no tienen las 4 preguntas de Nicholas Tinbergen. Entonces, en cuanto a enfermedad y evolución, se pueden decir estas 2 declaraciones. Primero, la enfermedad no es moldeada por la evolución, como yo les digo. Y segundo, pero la vulnerabilidad a la enfermedad sí lo es. ¿Cuál es la vulnerabilidad a la enfermedad? Lo que yo les dije en la primera clase. Uno de los principios de la medicina evolutiva es que hay unos sitios en el genoma humano, no codificante la mayoría, recuerden, que esos sitios han jugado un rol importante en la evolución de nuestro linaje hace miles o millones de años. Y curiosamente, esos sitios que fueron beneficiosos, como lo que yo les digo, los polimorfismos asociados al riesgo cardiometabólico, en su momento protegieron del frío y las inclemencias del clima. Esos sitios ahora son los que predisponen al riesgo cardiometabólico y a la resistencia a la insulina, o en últimas a la epidemia del siglo XXI, crónica toca decir, porque ahorita la epidemia del siglo XXI es la COVID, la epidemia del siglo XXI es la diabesidad, que es la diabetes y obesidad. Entonces es porque la vulnerabilidad a la enfermedad sí es la que altera el riesgo de padecer enfermedad, como dice aquí en esta caja en color rojo. Bueno, entonces les pido que tomen un descanso y vean este video de Acapela Sáñez, donde se explica a estilo Coquito, divulgación muy bien, porque es importante vacunarse. Parece una tontería también, parecía una tontería hace mucho tiempo, pero ustedes vieron el efecto de las fake news, de todos esos bulos y esas malas noticias, y la gente creyendo que les iban a meter chips y todo eso. Si se dan cuenta lo que produce las redes sociales cuando las personas tienen mucha ideología pero no tienen libros o no leen. Entonces tómense en el descanso y ahora continuamos. Bueno, pues me disculpo porque el video tenía estilo de música marcha militar, pero eso es muy gringo y es muy canadiense. De hecho, el autor de Acapela Sánchez es canadiense, si no estoy mal. Claro, de origen de la India, pero de haber nacido en Canadá, que hay muchos así, emigrantes de la India allá y también de Japón. Debería ser así, un mandato. O sea, como que habían profesores de colegio, 3.000 profesores en la comunidad autónoma de Medellín, que no se querían vacunar y ellos tienen una responsabilidad social. Es que son, o sea, hay una discusión ética seria, pero ahí es donde prevalece el bien común sobre el individual. Ese es un principio ético que no deben olvidar. Bueno, lo que les mostraré a continuación es gran parte desarrollos que ha hecho este investigador, que originalmente es ornitólogo y ahora está más dedicado a la ecología evolutiva del cáncer, que se llama Bernard Crespi. Yo a él le dije que yo iba a compartir con su permiso las clases y entonces aquí me contestó, me dijo que no importaba, que no tenía que darle los créditos, que lo importante era que los muchachos aprendieran, pero me parece que lo correcto es dar los créditos. Bueno, entonces, la clase que él me mandó es una explicación sobre la medicina evolutiva genómica del cáncer. 7 principios básicos. Desafortunadamente eran 120 diapositivas llenas de información, pero es como para un curso entero de medicina evolutiva y gente ya especializada. Yo digo mínimo, era de posgrado. Entonces, lo que intenté rescatar de esa clase, junto con trabajo que he hecho con otros artículos, son solamente unos pocos principios, pero por el momento leamos estos 7 principios. Primero, el cáncer está mediado por evolución somática. Segundo, el cáncer está constituido por muchas enfermedades asociadas a tejido y a la edad, con el denominador común de una replicación celular incontrolada. Importante, no sé si se lo han dicho, o sea, no, el cáncer no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades.
Por eso es que es tan difícil. Ay, no han podido encontrar la cura para el cáncer, porque es que no es una sola enfermedad. Es una enfermedad muy diversa, variopinta. Tercero, la evolución somática del cáncer está mediada por la mutación, selección natural, deriva genética poblacional en un contexto filogenético y filogeográfico. Esto lo diré de una vez porque está implícito dentro de las diapositivas, pero no lo puse aparte. Filogenético hace origen ¿a qué? A evolución. O sea, el contexto filogenético es que las mutaciones que se producen en el cáncer se pueden rastrear evolutivamente y es lo que les demostraré con los trabajos científicos que se han hecho en los últimos años. Y estos términos son tomados de la ecología evolutiva. Entonces, filogeografía es una parte de la teoría evolutiva que hace referencia al estudio de la evolución de las especies, pero dentro del contexto geográfico. Entonces, por ejemplo, en Colombia que hay 3 cordilleras, yo trabajé cuando estudié biología, hice una clave taxonómica para primates, monos del Nuevo Mundo, y habían unos que y tenían una distribución espacial que estaba limitada por las cordilleras, obviamente. Los monos no pueden pasarse por la cordillera central y subir 5.000, casi 5.000 metros y luego bajar y volver a habitar el sitio donde ellos están en su ecosistema tropical. Entonces estoy comentando esto es porque algo similar sucede con las células. Entonces las células tumorales tienen restricciones locales. Entonces una célula tumoral, por ejemplo, de un tumor primario de, cáncer, de hígado, ese es su sitio primario. Cuando sale la metástasis y va a colonizar, por ejemplo, que sale por la vena cava superior y va a entrar a la aurícula derecha y luego va a salir del corazón, podría dar metástasis en el pulmón. Allá se quedaría atascada en los capilares. Esa es otra localización geográfica. A eso hace referencia. Les lo digo de una vez para que en su momento lo recuerden. Cuarto, el cáncer es una enfermedad poligénica, hereditaria y ambiental, mediada en parte por desajustes entre las condiciones actuales y ancestrales. Aquí está casi que el principio básico de la medicina evolutiva, pero aplicado para el grupo de enfermedades que se llama cáncer. El riesgo cardiometabólico, ¿cómo es? Una enfermedad poligénica. El asunto es que aquí dice hereditarias porque también hay unos cánceres hereditarios, pero bueno. Pero también todas las otras enfermedades complejas tienen factores ambientales. Y lo otro es que es un ajuste entre las condiciones actuales y las ancestrales. En las condiciones ancestrales se refiere a nuestros atributos geno y fenotípicos vienen, o sea, según se puede evaluar, nuestra fisiología es muy similar, o se asume que es igual a la que teníamos en el Paleolítico. Pero lo que hacemos ahora es muy distinto a lo que hacíamos en esa época y por eso nos enfermamos. Seguimos con los otros principios. Me faltó, hay uno que quité. Quinto, adaptaciones anticáncer han aparecido. Eso lo mencionaré en su momento. Se deja adaptaciones entre comillas porque se adaptan, porque dejan descendencia, pero no son adaptaciones biológicas en el sentido, por ejemplo, de un ala de los pájaros. Son otras adaptaciones. Son menos bondadosas, claramente hay que decirlo. Y el tema de esta clase está resumido en el último principio. Las poblaciones celulares cancerosas evolucionan en respuesta a la terapia. Y eso se llaman guerras clónicas porque salen clonas de células que unas van a ser resistentes, y lo que veremos. Bueno, para gran sorpresa, recientemente me bajé un artículo muy bueno, una revisión muy buena, no es muy vieja, del 2017, la pongo más adelante, que me pareció fascinante y actualicé la clase con base en eso. Ahí me di cuenta que quien escribió el primer artículo sobre evolución del cáncer es uno de los descubridores del cromosoma Filadelfia y estaba en Filadelfia. Este señor se llamaba Peter Nowell y el artículo que publicó fue en 1976, un artículo en Science que dice acá la evolución clonal de poblaciones celulares tumorales. La habilidad genética adquirida permite una selección por pasos de
sublíneas variantes que subyace a la progresión tumoral. Sería la traducción al español. Y aquí aparece una gráfica muy similar a las que le mostraré a continuación. Bueno, entonces, en esta segunda parte de la clase, les pido que pongan atención. Correctamente hablando es complejo, pero es que la medicina evolutiva, al utilizar teoría evolutiva que tiene tanta matemática y componente formal, pues se complica. No obstante, yo le quito mucha arandela. Mire que yo no pongo nombres de genes, no voy a poner las ecuaciones, nada de eso. Explicaré en estilo divulgativo. El cáncer este es el primer principio, el cáncer está mediado por mutación somática, por evolución somática. Entonces, la idea es que la evolución de las especies biológicas, como yo les decía, no es como Pikachu, que Pikachu superevoluciona como organismo, sino que son las poblaciones. Pero resulta que en el cáncer la evolución sí se considera dentro del organismo, pero no es el organismo el que está evolucionando, sino sus poblaciones celulares. O sea que en últimas se conserva el principio de la evolución. ¿Qué es cuál? La evolución se aplica a poblaciones de entidades biológicas. Y las células es una entidad biológica. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo de la gráfica, esto es una gráfica que es de la clase de Bernie Crespi, un árbol. Entonces hay un linaje. Entonces aquí tenemos el árbol filogenético. Entonces puntualmente en ese momento, si hacemos una tajada de tiempo, vamos a ver ese individuo que va a permanecer un montón de años. Entonces mire, esa tajada de tiempo no es que se desaparezca el mismo, no. Si fuéramos a poner el tiempo de este árbol, y es una secoya, es una secoya de Estados Unidos, hay secoyas de 500 años. Entonces la longitud de esta tajada de tiempo sería 500 años. Pero en esos 500 años lo que está sucediendo es que la secoya va a ir sufriendo, experimentando evolución somáticas en sus células. Van a haber cambios en sus poblaciones celulares, cambios de tipo genético, o sea, genes puntuales, cambios epigenéticos en metilación, en acetilación, cambios genómicos, que ya espero que los reconozcas, que son grupos grandes en el genoma que van cambiando, o cambios citogenéticos que son mucho más grandes como les conté. Pero eso ocurre en este individuo. ¿Que se le van a heredar a estos? No, no se le van a heredar. Obviamente, con la salvedad de que hay unos tumores que sí son de la línea germinal, entonces por eso ustedes lo vieron. Entonces estamos hablando de la evolución somática, que es como sucede en casi todos los cánceres con los cuales vamos a estar implicados en el ámbito médico. O sea que si este es el nacimiento como él dice, del individuo, entonces tus linajes celulares somáticos son los que van a experimentar esos cambios. Ahora, los descendientes, aquí van a aparecer, miro, unos que están mayores, estos que están menores, que provienen de estos serían los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos, tataranietos y bueno, de la misma altura serían tataranietos. Entonces, esta evolución sería de la línea germinal. Entonces, la línea somática aquí y luego germinal horizontal. Pongo esta diapositiva de la clase de la evolución del genoma para hacer énfasis en esas mutaciones puntuales de la línea germinal y la línea somática, porque ahí recuerdo que se me estaba yendo un poquito las luces. Entonces, si ustedes juntan un gameto de un sexo y otro gameto del otro sexo, se va a producir un cigoto. Listo. Si ocurre ese cigoto, pues aquí se está representando azul. Esta diapositiva es de Bruce Alberts, el libro de Molecular Biology of the Cell. Entonces aquí, pues no ha cambiado nada. Pero si ocurre, entonces si este cigoto se va a dividir, entonces va a producir una descendencia, células somáticas. O sea, todas estas son clones que provienen de este cigoto, pero si ocurre una mutación aquí puntual, entonces esta mutación va a quedar en este grupo de células somáticas. O sea, este individuo va a ser mosaico.
Hago énfasis en este concepto porque lo mostraré a continuación. O sea que un grupo de sus células tiene una constitución genética y otra tiene otra constitución porque apareció una mutación en la línea germinal. Ojo. Pero si el cigoto que se originó así como en este, no tiene ninguna mutación, pues entonces las células que se van a originar por divisiones a partir de ese cigoto y que van a dar origen a un individuo, pues no van a tener mutaciones. Pero estas mutaciones sí van a ocurrir en esta persona y sería el problema de las mutaciones somáticas, pero que provienen de la línea germinal en el caso de unos tipos de cánceres. Entonces, lo que se ha descubierto no hace mucho tiempo, este artículo es del 2010, es que realmente nosotros somos mosaicos genéticos. En el artículo están mostrando que mutaciones durante el desarrollo causan mosaicismo altamente variable, con riesgo de cáncer y neurodegeneración. Entonces lo que ellos están representando es lo siguiente. Aquí tenemos la flecha del tiempo, desde este punto inicial hasta allá. O sea que este sería el cigoto, el palito sería el cigoto da origen a dos células, así todos los grupos celulares, ¿se acuerdan? Dos células. Entonces, en este nivel estamos como en el nivel de mórula, ¿ok? Serían como, así, como unas 16 células. Esto sería todavía una mórula. Entonces, si ocurre la mutación en el nivel de dos células, todo este grupo va a quedar con la mutación. Pero en cambio, si la mutación sucede más allá del nivel de dos células y no después de mórula, o sea, ocurren mutaciones en 8 de las células que provenían de la mórula, entonces los efectos van a ser distintos con respecto a si la mutación es más temprana. Pero lo importante es que en mutaciones en el desarrollo, lo que se ha descubierto en esta revista, que es muy importante, esta sería como la tercera revista científica con más importancia en el mundo, en términos generales me refiero a los temas, porque siempre la gente habla de Cell y Cell no solamente es de cuestiones médicas y casi que limitadas a la célula. Esto es de ciencia, Science, Nature y PNAS. Bueno, entonces, ese primer principio en el cual está haciendo énfasis es que el cáncer está mediado por evolución somática. O sea, listo, ocurren las mutaciones en línea germinal y ya se puede dar origen a los tumores que son hereditarios, pero también predisponen a otros tipos de cánceres y a enfermedades neurodegenerativas que yo no tenía conocimiento, por cierto. Ok. Pero luego, si no ocurren mutaciones en la línea germinal, la mayoría de las mutaciones, la mayoría, muchísimas, son mutaciones somáticas. Y aquí estoy poniendo esto que es la idea iluminada de Robert Weinberg, que fue el premio Nobel que descubrió el oncogen RAS. El primer oncogen humano lo descubrió este señor. Bueno, realmente fue Mariano Barbacid, que era un becario postdoc de Robert Weinberg, pero como Robert Weinberg es un gringo eh, dominante, pues no hizo la elegancia que se hizo Salvador Luria cuando se ganó el Nobel con James Darnell, y James Darnell era su becario de doctorado encima. En este caso su becario era Mariano Barbacid, era postdoc, y lo negrió. Esto es lo que se conoce como, en parte se llama justicia epistémica. Estoy haciendo referencia a esto dentro de una clase científica porque muy desafortunadamente el doctor Moisés Wasserman hizo unas críticas y no tenía ni idea que era justicia epistémica, y ese es el problema cuando uno solamente lee ciencia o es científico y cuando lee sociología no la entiende. Bueno, comenté todo eso porque el descubridor del oncogen RAS es Mariano Barbacid. Pero bueno, para que sepan las injusticias que hay. Entonces, Robert Weinberg se juntó en el año 2000 con este señor Hanahan, que eran unos iluminados del cáncer, y dijeron, vamos a decir cuáles son las principales características que aparecen en esta enfermedad múltiple que llamamos cáncer. Y en esa época describieron como 6 fenómenos, procesos biológicos alterados. Luego, 10 años después,
hicieron una actualización, se demoraron más, entonces lo publicaron en el 2011 y aquí se los menciono. Ustedes ya vieron esto en la clase con la profesora Tania, pero aquí tenemos. Primero, inestabilidad genómica y mutación. Segundo, resistir a la muerte celular. Tercero, desregulación de la energética celular. Cuarto, sostenimiento de una señal de proliferación. O bueno, sostener una señal proliferativa. El siguiente, evasión de la supresión de crecimiento. El otro, evitar la destrucción inmunológica. El siguiente, permitir la inmortalidad de replicación. Inflamación promovida por el tumor. Y finalmente, activar la invasión y metástasis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y qué pasa con estas marcas, lo que llaman hallmarks, las marcas distintivas del cáncer? Todas evolucionan somáticamente. O sea que no hay que preocuparnos de otros asuntos. Es importantísimo este descubrimiento. ¿Cuál es el problema? Que la evolución es bestial, como se van a dar cuenta. Entonces vamos a poner esto más en contexto. Esta parte es un poquito carnuda en el sentido que es densa. Entonces lo voy a situar. Vamos a hacer un contraste entre la evolución de los individuos en poblaciones y la evolución en poblaciones, pero de células cancerígenas dentro de individuos. Por eso es que aquí se pone un dibujito, esto es sacado de una de las diapositivas de Bernie Crespe, un dibujito de una población como de gacelas que está corriendo, y aquí la población de células tumorales. Entonces, en esa contrastación vamos a examinar tres tópicos. Primero, el tipo de proceso. Segundo, el tipo de evolución en las poblaciones. Y tercero, evolución en células cancerosas. Entonces, primero, el proceso. Variación fenotípica. Bueno, me he puesto los audífonos porque este es un Huawei y Huawei tiene un enchufe que es como una cloaca. En el mismo enchufe están los audífonos, la carga y creo que también puede transferir archivos. O sea, es una cloaca, es un conducto que sirve para excreción de células reproductoras, para la excreción de heces y para la excreción de líquidos. Bueno, espero que con esto pueda terminar la clase porque con este audífono se escucha mejor. Entonces vamos a hablar en las poblaciones, vamos a hablar primero de poblaciones de especies biológicas en condiciones naturales. Entonces el proceso que tenemos en esas poblaciones es una variación fenotípica generada ¿por qué? Por mutación y recombinación en la línea germinal. O sea, el asunto de la evolución sucede perdón que me devuelva todo esto, por aquí. El cáncer acá. Por eso, si la evolución es del individuo, no se van a heredar las características que ese individuo tenga en la próxima generación. En cambio, la evolución que sucede en las poblaciones naturales es en la línea germinal. Aquí sí queda clarísimo. O sea, ustedes no pueden estar pensando que qué pasó con el cerebro, que patatín, patatán, y viendo solamente el adulto. Necesitan datos de tiempo atrás y de Evo. Entonces, esa es la primera diferencia. La primera diferencia es que la variación fenotípica se genera en poblaciones naturales es en la línea germinal. Mutación y recombinación en la línea germinal. Mientras en los tumores es mutación somática, alteración epigenética e inestabilidad genómica. Esas tres. En las poblaciones tumorales. Y estas son poblaciones naturales. Digámosles así. Poblaciones, bueno, esto también es natural, pero el asunto es que bueno, ese es otro dilema, que es lo natural y que es lo artificial. Entonces, digamos, poblaciones celulares y poblaciones de especies. Ahora, en cuanto a la selección natural en especies biológicas, es debida a la reproducción y supervivencia diferencial. De hecho, esa es casi que la definición de selección natural. Es la reproducción
y supervivencia diferencial de unos miembros de una especie con respecto a los otros. Entonces, los principales agentes selectivos son factores abióticos. Entonces, no estén pensando en cuestiones que se piensa de la evolución, que la inteligencia, cosas abióticos. ¿Cuáles son esos? Temperatura, cambio climático, competidores, predadores y parásitos. ¿Cuál es la mayor presión de selección natural sobre la especie humana? Podría ser una pregunta de examen. Las infecciones. Y ahora, la presión de selección natural sobre las células tumorales es debida a la replicación diferencial y apoptosis o senescencia celular. Entonces, las células compiten entre ellas, unas mueren y otras sobreviven. Hay presiones selectivas que incluyen competencia intercelular por recursos, porque como además se diversifican, unas células van a competir con otras porque son distintas genéticamente. Entonces lo otro es la inmunovigilancia y componentes de la señalización como receptores de hormonas. Esos también son presiones de selección. Y yo le puse terapia porque por cierto se me ha olvidado decirle a Bernie Crespi que ahí le falta, en esa diapositiva le falta la terapia, que la terapia es clave, aunque luego hay diapositivas enteras hablando de eso, que es lo que yo les comentaré a continuación. Y continuemos con este ejemplo. En cuanto a la deriva genética, aparece tanto en poblaciones de especies biológicas como en poblaciones de células tumorales. Entonces, la deriva genética en las especies naturales se debe a cambios estocásticos en las frecuencias alélicas. Recuerde que la deriva genética es aleatoria, hasta estocástico es aleatorio. Debido a errores de muestreo en pequeñas poblaciones de individuos. Hubo un compañero de ustedes que me hizo una pregunta muy buena sobre deriva genética y se la agradezco y aprovecho para, siento no acordarme del nombre, aprovecho para recordarlo aquí, yo no lo dije, que el asunto del efecto fundador es que hace alusión a la reducción del tamaño poblacional. Y en el ejemplo de los cucarrones yo lo mostraba. Era un conjunto grande de cucarrones y las subpoblaciones A y B que iban para una isla y para otra isla eran distintas. Pero lo que sucedía era un cuello de botella, una reducción del tamaño poblacional. La sola reducción del tamaño poblacional produce efecto en cuello de botella y deriva genética. Por ejemplo, en el grupo de ustedes, si yo hiciera una reducción drástica y solamente eligiera los caracteres polimórficos asociados a tener mayor concentración de melanina, me quedaría en el grupo de nosotros como con 2 o 3 personas. Y todos los otros genes se quedarían por fuera. Si yo ese grupo de 3 personas los dejo reproduciéndose independientemente sin que se mezclen con otras poblaciones, ¿qué va a suceder con ese grupo de personas? Pues que es lo que tenemos, como tenemos las distintas razas. Las razas tienen ese origen, ya que el término biológico raza tenga cargado un problema muy serio de lo que se llama el debate colonialismo o centro-periferia, que también hace alusión el profesor Wasserman y lo desconoce. Esa es otra historia que es innegable. Entonces ese tipo de, de argumento existe en las ciencias sociales y es muy respetable y muy estándar. Entonces seguimos con esto. Ahora, el tipo de herencia en poblaciones biológicas y en poblaciones celulares tumorales. Los genes transmitidos intactos, o sea, se transmiten los genes intactos, pues obviamente si no hay mutación o no hay recombinación. En cambio, ¿aquí cómo se transmiten? Asexualmente. Se transmiten asexualmente porque es, recuerda, división de células somáticas, son células que están haciendo mitosis. En un tumor no hay meiosis, ojo, eso se puede poner una cáscara, en un tumor no hay meiosis. Entonces se reproducen asexualmente, hay variantes genéticas o epigenéticas que son heredadas intactas, salvo la misma aclaración, que haya mutación o alteración epigenética en este caso porque no hay recombinación, por lo menos que se haya descubierto en poblaciones tumorales.
Ahora, el resultado del proceso evolutivo es adaptación a través de las generaciones. Y este es el resultado del proceso evolutivo. No todos se considera adaptativo porque está la mutación neutral, pero bueno. ¿Y cuáles son los que se adaptan? Los que dejan más descendencia, recuerden. Y aquí, ¿cuáles son los que se adaptan? Pues los que dejan más descendencia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no son los más buenos, sino los más malos para nosotros. Son grandes poblaciones celulares adaptadas a un crecimiento rápido resultado de una muerte, en una muerte del individuo. O sea que se dice adaptación y por eso dice no en el sentido convencional, porque listo, muy adaptadas, pero como acaban con su hospedero, acaban con su ecosistema, entonces ¿qué sucede? Es lo que estamos haciendo nosotros con la Tierra. Entonces que dice, ay, entonces dice, el ser humano es la cúspide, es la especie que más se ha adaptado, listo, o sea, nos adaptamos como una célula tumoral, acabamos con los recursos, dejamos toda la cantidad de descendencia, mayor que cualquier especie biológica del mundo. Listo, dejamos un montón de descendencia, pero vamos a pasar a otras generaciones. O sea que nos adaptamos, no. En este momento, o sea, a medida que tengamos, recuerda que ya estamos en deuda ecológica con el planeta. A medida que pasen años, va a haber más deuda, va a ser cada vez más grande y eso va a haber guerras por eso. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido, las cifras que esperaban para el 2050 se dieron hace 4 días o 5. Entonces, que se den cuenta de eso. No sé si ustedes saben que hay una deuda ecológica y, por ejemplo, en Latinoamérica, Chile es el que tiene la deuda ecológica más grande. O sea que Chile como país tiene que empezar a pensar en medidas distintas de hacer biología a la conservación y no alterar más el planeta. ¿Cuál es el otro problema? Que ahí es donde viene lo de colonialismo, centro-periferia, que el hueco de la capa de ozono de Chile no es por Chile, sino por Farmacia Afjan, que era la que hacía los desodorantes que rompieron la capa de ozono. Estoy comentando todo esto porque este es el cierre del núcleo de medicina evolutiva y estas reflexiones son de mayor calibre. ¿Para dónde voy? Dentro de unos años, si como país somos capaces de proteger los recursos naturales, yo tengo la esperanza que eso se va, o sea, porque ya hay una cuantificación económica de recursos naturales. Lo que pasa es que Estados Unidos, como tiene el mango por la sartén, no ha querido firmar el protocolo de Kioto en los últimos años, pero cada vez esto está apuntando más a que se va a validar. La idea es que en unos años nosotros tendremos unos recursos que van a ser posiblemente muchos más costosos que el petróleo, para que tengan eso en cuenta, porque los economistas, sobre todo los que son de la hegemonía conservadora, suelen ser tradicionales y lo tradicional es inmediatista y el pensamiento evolutivo es a largo plazo. Entonces este es un tipo de pensamiento evolutivo que yo quiero promover. Entonces los predicciones de la economía son para una economía que está funcionando con esto, asumiendo la verdad del petróleo, pero es que el petróleo no es una verdad dentro de 100 años o 200. Seguimos con el asunto de la evolución tumoral. Las células del cáncer evolucionan por selección natural, era otro de los principios. Entonces aquí, tal cual la diapositiva de Bernie Crespi, solamente que está puesta en español. Primero, variación en las poblaciones celulares. Aquí tenemos una población celular, miren, colores amarillos, y representó 4 variantes, unas como naranjaditas, verdes, negra y una verde clarita. Esas son mutaciones somáticas. Ahora, esas mutaciones, esas variaciones, mire que él habla de variación. Entre las células se pueden heredar. Las que son amarillas dan origen a células amarillas, las que son rosaditas dan origen a células amarillas. O sea que esas mutaciones ocurren en el DNA, en los cromosomas y también son patrones de metilación que se pueden heredar. Además, esas variaciones van a afectar la reproducción y la supervivencia. O sea, van a haber unas que tienen reproducción más rápida y otras que tienen reproducción, perdón, esta es más lenta y esta más rápida. O que de pronto estas se murieron por apoptosis. Si yo en el examen pongo, por ejemplo, estos dos arbolitos filogenéticos, este es uno y este es otro, y yo digo, ¿cuál de los dos se adaptó más? Ustedes señalarían el de abajo. ¿Por qué se adaptó más? Porque dejó 4 descendientes y este dejó 2. ¿Ok?
Entonces aquí dice adaptación, dice Barney Crespe. Algo así, pero no en el sentido habitual. ¿Por qué no es habitual? Porque las especies que se adaptan naturalmente y si las condiciones ecosistémicas no han cambiado, siguen siendo exitosas. De hecho, las bacterias ahora son más exitosas gracias a nosotros. Los gorilas, los chimpancés y todos estos primates del linaje al cual pertenecemos nosotros, digo al cual pertenecemos nosotros porque nosotros nos originamos después de ellos, el linaje de los primates existe antes de nosotros, mucho antes de todos los que existimos ahora, hace unos 80 millones de años. Por eso digo, a ese linaje pertenecemos, no es que el linaje se originó con nosotros, no, 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 no. Se originó el nombre con nosotros, pero no con nosotros. Debo cambiar el audífono un momento. Entonces, este tipo de adaptación ya la expliqué. Ahora, así como comenté, lo que se está mostrando atrás es variantes genéticas que aparecen dentro de la población celular. Esas variaciones son heredables y no solamente son variaciones en el DNA, sino en los cromosomas, epigenéticas. Y de otra parte, hay una reproducción diferencial, o sea, dentro del tumor hay selección natural. Y las presiones de selección que son el sistema inmune, el mismo tejido. Ustedes luego van a ver, hay unas presiones de selección natural dentro del tumor, que por cierto lo llaman incorrectamente en oncología el nicho, pero ese sería el hábitat, pero ahí está incorrectamente llamado. Y de otra parte, dentro del tumor se pueden estudiar, además de esos fenómenos, fenómenos de evolución neutral. Entonces aquí se está mostrando, miren, entonces tenemos el paso del tiempo. Entonces aquí en el eje de las abscisas se están mostrando los cambios en frecuencias alélicas dentro del neoplasma. Neo, nuevo, plasma, crecimiento. Entonces, neoplasma es el sinónimo para tumor. Entonces tenemos una mutación que se origina y se expande. Sería como una radiación, pero luego se comprime, se constriñe, o sea que, y después vuelve y se expande y desaparece. Otra mutación que sigue ese curso. Van sucediendo mutaciones. Entonces, mutación en un grupo de células que luego después desaparece. Aparece una mutación aquí en P16, que es una de las que ustedes han visto. Miren que se están mencionando las que son más comunes. P16, P53, HGD. Entonces aparece P16, mire cómo se expande. Cambia todo el escenario fenotípico del neoplasma. Pero después, dentro de P16, vuelve a aparecer esta mutación que había desaparecido, que es neutral. Y aparece una variante de P53 que se expande y entonces si tomamos esta tajada de tiempo en el tumor, tiene una pinta fenotípica muy distinta a esta parte del tumor. Entonces aquí estamos viendo, si hacemos tajadas del tiempo del tumor, vamos viendo frecuencias alélicas distintas. Y lo otro que es importante es que estas que tenemos de P16, P53, otra vez P16, no son neutrales. Se han originado y han surgido y se han enriquecido con mediante selección natural. Mire que acá hay una adaptación bestial. Que en estas neutrales tienden como a constreñirse. Pero lo curioso es que hay mutaciones de origen neutral que después pueden ser seleccionadas positivamente. Y luego al final, aquí ya, en esta tajada del tiempo, ya se considera que la persona está padeciendo un cáncer con la clínica totalmente, el cortejo sintomático totalmente explícito. Espero que me hayan entendido esa manera de ver son tajadas de tiempo en las poblaciones celulares. Estamos cortando el paciente con un escáner, ¿no? Porque este paciente tiene un montón de órganos que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y este modelo lineal que ustedes lo tienen que aprender, yo aquí les digo, pues yo espero que en unos años no se lo tengan que aprender los próximos estudiantes. Esto ha sido muy bonito y de hecho la primera vez que yo lo vi, el cono tiene una mucosa normal, de aspecto normal, y luego aparecen unas criptas que son aberrantes, y después en esas criptas aparece un adenoma, y después del adenoma es un adenoma temprano, un adenoma tardío, y finalmente el adenoma tardío se vuelve un cáncer invasivo, con toda la serie de mutaciones, APC, beta-catenina, el oncoger KRAS, P53, PI3 quinasa constitutivamente activo, bueno, y aquí otros
otra aparición del receptor del factor de crecimiento epidermal, esta ciclooxigenasa. Entonces, ¿por qué hay un orden secuencial en estas mutaciones? Puede uno preguntarse. Pero resulta que ese orden no da cuenta de secuencias carcinogénicas alternativas. Porque es que hay unas mutaciones, esas que oscurecen realmente esas mutaciones. O sea que la heterogeneidad del cáncer es muy grande y el modelo lineal, como dice aquí, falla en el 93% de los casos. Solo predice el 7%. Entonces aquí les leo la conclusión de este artículo, que es más o menos reciente. El modelo lineal unitario clásico falla debido a la alta diversidad de vías genéticas, epigenéticas y citogenéticas mediante las cuales se pueden adquirir las características distintivas del cáncer. Entonces, si se dan cuenta, este cáncer, ¿cómo era estudiado? Con la columna, de acuerdo de las 4 preguntas de Nicolas Tidbergen, con la columna reduccionista, la del lado izquierdo. Bueno, en este caso es el lado izquierdo, pero recuerde que la cámara tiene visión en espejo. La del lado izquierdo. O sea, vimos los tumores en una persona, los estudiamos en una persona, vimos en esa persona que estaba pasando, pero era con anatomía, bioquímica, fisiología, cuestiones así, explicaciones reduccionistas. Ahora vamos a ver cómo es la evolución de las células tumorales con las presiones de selección. Esto es también incluso la animación la hizo Bernie Crespo. Me ahorró un montón de trabajo. Entonces, primero tenemos una clona, una célula, que va a dar origen primero a esta clona celular. O sea, que hay 4 células, o sea, primero 2 y luego otras 4, 6, 2 generaciones, que son tal cual igualíticas a la madre y a la abuela. Ahora aparecen unas variantes genéticas, pero la población, si se dan cuenta, el tamaño de la población es constante. O sea, vamos a mirar la población en el eje de las abscisas. Entonces, cuando la población va a aumentar, se va a hacer grande la gráfica. En este momento la población está constante, pero aparece una mutante que es ventajosa, derivadora, y esa mutante va luego a expandirse. Entonces, esa mutante va a tener un influjo preciso en proliferación neta del linaje y va a tener mutaciones en diversos niveles: genético, genómico, epigenético y cromosomal, como dice aquí el letrero, que se me olvidó moverlo al lado izquierdo, perdón. Después aparece una expansión clonal de este grupito. Por eso yo le llamé las guerras clónicas, porque todas son igualiticas, pero mire que aparece la expansión clonal, pero vuelve y aparecen otras mutantes. Una vez más, o sea, es un nuevo estado de equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, esta primera población estuvo constante durante un tiempo, luego hay una expansión clonal. Entonces, estas derivadas tienen más ventaja selectiva que las anteriores. Si vamos a decir como hijas, nietas, bisnietas, cada una de esas generaciones, hay como 10 generaciones, en la generación undécima hay más ventaja selectiva que, por ejemplo, en esta cuarta generación. Pero de todas maneras, en este momento hay saturación. ¿Por qué? Los recursos son limitantes para el crecimiento tumoral. O sea, la comida, nutrientes, el oxígeno, factores tróficos, todo eso hace falta, entonces la población se estabiliza. Pero después hay otro mutante ventajoso, aquí apareció uno resaltado en color negro. Y ese se expande y hay un crecimiento exponencial, mire. Aquí es ya exponencial. Entonces, ese sería como el fenómeno. Entonces, lo que yo les digo, mire, vamos a hacer las tajadas de tiempo de los procesos celulares, moleculares que están ocurriendo en una persona. Eso no es tan sencillo y por eso es que el modelo lineal, este modelo lineal que yo les decía, no funciona, porque lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí vamos a ver las aplicaciones prácticas de la medicina evolutiva genómica al estudio del cáncer, haciendo filogenias. Entonces vamos a hablar de distintas trayectorias evolutivas que siguen cánceres ováricos primarios serosos a través del perfil mutacional espacial. O sea, este artículo que fue publicado en una revista que es
O sea, esta es de las primeras revistas de patología, Journal of Pathology. Fue publicado en el 2012. Este artículo de en qué área de la ecología evolutiva del cáncer se considera filogeografía, solamente que no es la geografía del planeta, sino la anatomía topográfica. Entonces si es de ovario, entonces van a haber localizaciones en el ovario, en las trompas, en los ganglios que están situados, podríamos llamar parailíacos, en distintas regiones. Y toman muestras de cada una de esas poblaciones celulares y van a ver que hay mutantes, variantes genéticas que son muy distintas. Aquí no se ven muy bien los colores, pero se ven mejor en esta. Y se pueden hacer una filogenia a partir de ahí, y lo que ustedes están viendo es un árbol filogenético sin raíz, radiado, que es como circular, y los grupos, los linajes en distintos colores. Entonces los que son de color rojo son poblaciones que son del mismo sector. Entonces mire que están sectorizadas, no son iguales. Entonces, ¿cómo saber cuál es primario, cuál es secundario? También para eso está sirviendo la sistemática filogenética. Pero pasa como con los estudios de antivirales, que es un estudio básico precioso, pero los pacientes se siguen muriendo. Bueno, y aquí un pequeño entremés, les recomiendo este libro. Este libro, la primera vez que yo lo conocí, me pareció fascinante, y así como le recomendé el de Siddhartha, ese mismo autor, Siddhartha Mukherjee. Y Siddhartha Mukherjee hizo el postdoc con Robin Weinberg. Él hizo, o yo creo que él es de la generación de los MD, PhD, los que son doctores en medicina, que no son physicians, sino que son MD, PhD, que duran como 10, 12 años haciendo todo junto, o sea, haciendo medicina y volviéndose científico. Él también publicó el libro del gen que les recomendé. Este libro me pareció incluso más bonito que el del gen. Es precioso. Bueno, entonces, es para comentar lo otro siguiente. ¿Recuerdan el cromosoma Filadelfia? El cromosoma Filadelfia se descubrió en una leucemia, y entonces para esa leucemia se descubrió una droga que es muy buena. Entonces, lo que no he comentado hasta el momento es que esas poblaciones celulares también pueden ser restringidas su crecimiento con la quimioterapia. Pero la quimioterapia después hace aparecer, selecciona las resistentes y aparecen otra expansión clonal. Entonces lo que se han dado cuenta es que terapias antitumorales dirigidas específicamente al blanco molecular son mejores. Entonces aquí se está mostrando el Gleevec, que es la droga se llama imatinib. El principio activo se llama imatinib, y el imatinib actúa contra esta proteína de fusión que es la BCR-ABL, que es originalmente este oncogen se llamó así por la leucemia de Abelson. Y entonces, en toda esta proteína, el Gleevec o imatinib actúa en esta parte, que es el centro activo de fosforilación de la oncoproteína, pero sí puede aparecer mutación en un punto muy específico. Entonces, el asunto es que estas drogas son muy buenas, pero el problema es que seleccionan mutantes. Y esa es la última parte de la conferencia, de lo que comentaré, es cómo los modelos evolutivos evidencian la falla terapéutica iniciada por la heterogeneidad clonal del cáncer. Entonces esto hace referencia a un evento que ustedes deben haber conocido de tiempo atrás, que el abuelito le da cáncer y se lo descubren y todo el mundo contento, menos mal, se lo descubrieron, lo operan y le ponen, y no, entonces hay que ponerle quimioterapia, le ponen la quimioterapia y decían que no, que la esperanza eran 3 años y se muere en 6 meses. Y eso era una y otra vez. Entonces siempre decían, no, es que el problema es que no sabíamos que los ganglios estaban afectados, entonces ustedes luego van a ver eso en patología, que entonces el grado del tumor fue mal definido, que porque nos faltó tal dato, tal otro, y cada vez para hacer el estadiaje de los tumores se requieren más pruebas. Por ejemplo, para hacer glioblastoma multiforme hay una prueba de una mutación que es esencial para poderlo situar en un grado o en otro. Bueno, el asunto es que no era que faltara información para clasificar el tumor, sino que sucedía lo siguiente. El viejito le descubrieron el cáncer, el viejito estaba en esta fase, o sea,
Pasaron todos estos años, desde que él estaba joven, recibiendo mutaciones somáticas, y cuando le descubren el cáncer ya tenía toda heterogeneidad genética. Le ponen la quimioterapia, mire que aquí dice drug treatment, le ponen la quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Mata todas estas poblaciones celulares y selecciona unas cuantas que provienen de esta. ¿Por qué la selecciona? Porque esta no le actúa la quimioterapia. O sea, esta es quimioresistente. Que no fue quimioterapia, que fue radio. Listo, el efecto es el mismo. El efecto es un cuello de botella. O sea, una heterogeneidad muy grande, ustedes la redujeron a una heterogeneidad mínima, una sola población. Esto es un efecto de cuello de botella. O sea que aquí lo que estamos generando con la quimioterapia, además de ser selección natural, es un efecto fundador, cuello de botella. ¿Qué sucede? Que aquí sí hay relación entre el fenotipo y la droga. O sea que por eso es selección natural. Ahí me queda muy fácil explicarles cuál es la diferencia entre efecto fundador y selección natural. O sea, realmente el efecto fundador se nota es cuando se puede evidenciar una disminución drástica del tamaño poblacional. Bueno, pero lo que sucede que es más importante aquí es que estas son resistentes y van a dar origen ¿a qué? Finalmente a una heterogeneidad genética grandísima que es muy distinta a la anterior y esta ya no le funciona la misma droga. Entonces la persona muere. Entonces aquí le damos los textos, la heterogeneidad clonal, genética, epigenética, citogenética, evolucionan durante la carcinogénesis, fenómeno que se está viendo en cada una de estas tajas de tiempo. Después, las drogas antitumorales seleccionan clones resistentes mediante rutas diferentes. Esa es la cuestión. Encima que son rutas diferentes. El cáncer experimenta una remisión. O sea, lo otro que también es importante es que hay algunos tumores que se curan. Les queda la tarea de leerse ese libro, quienes lo quieran hacer obviamente, se van a dar cuenta que los primeros experimentos que hicieron en el Dana-Farber Cancer Institute tenían que ver con leucemia en niños y el tratamiento era bestial. Entonces los niños casi que se morían, pero habían unos que se habían salvado. Y hay personas que se salvaron de eso y ahora es más probable que la gente se salve. Pero si no, pues entonces recurre y cuando recurre la persona termina muriendo por metástasis y resistencia a la quimioterapia. ¿Por qué metástasis? Porque la selección de las células que son más malignas tiene un fenotipo que es migratorio. Y por cierto, eso es lo que nosotros trabajamos en cáncer y en dengue. Esa es la coincidencia. Pero entonces, en la parte final, esto ya es muy carnudo, es un poquito difícil, pero se las intentaré ejemplificar con estos dibujos del mismo artículo que es una revisión publicada recientemente. Se juntaron los que se pueden llamar los especialistas en medicina evolutiva genómica del cáncer y hicieron una reunión y un consenso para establecer las características ecológicas y evolutivas de las neoplasias, pero para la clasificación. ¿Con miras a qué? A que sabiendo que el comportamiento del cáncer sigue un patrón evolutivo, entonces aprovechar eso, clasificarlo, pero con las bases de la ecología evolutiva y modificar la terapia, el pronóstico y el diagnóstico. ¿Será que podremos hacer eso? Yo lo veo difícil, pero me parece muy interesante la apuesta. Entonces miren y verán. Lo que ellos proponen es hacer unos evo índices y unos eco índices, o sea, unos índices evolutivos y unos índices ecológicos. Entonces primero vamos a hablar de estos que son los ecológicos. Vamos a hablar del cambio en el tiempo. Mire que acá dice delta 1, delta 2 y se está mostrando un DNA sin dañar y un DNA con una ruptura. Y vamos a tener otro tipo de cambios que son D1 y D2, que estos son diversidad o heterogeneidad, diversidad genética. Entonces vamos a tener distintos tipos de combinaciones. Entonces aquí vamos a tener una célula que si no tiene mucha diversidad genética y no tiene alteraciones genéticas en su genoma, o sea, tanto la parte de la diversidad como la otra del cambio en el tiempo, este es el evo índice, perdón,
que es a través del tiempo, pues entonces va a ser una célula quiescente y no tiene muchos clones, o sea, todavía no es problema. Pero si aumenta la diversidad, pues va a hacer que la célula llegó a este nuevo atributo por evolución neutral y ha acumulado poquitos clones. Entonces todavía no es muy brava. Pero si le añadimos a ese panorama de diversidad, le añadimos una ruptura, una alteración, una variante genética, entonces va a haber una reciente expansión de un clon que luego va a dominar la próxima generación. Y si a ese clon le juntamos la diversidad genética, pues entonces va a haber un recambio masivo de esos clones y ese va a ser el panorama del índice evolutivo peor. ¿Ok? Entonces vamos a tener combinaciones distintas de baja diversidad y de alta diversidad y podemos tener este tipo de combinaciones que no entraré en esos detalles. Y ahora vamos a mirar los factores implicados en los índices Evo-Eco. Entonces vamos a tener la diversidad, que puede ser alta o baja como les mostré, lo que se llama el cambio sobre el tiempo, y unos factores que estos son los ecofactores, porque tienen que ver con la parte del ecosistema del tumor. Entonces hay un riesgo que es alto y un riesgo que es bajo, y otro que es en cuanto a los recursos metabólicos. Uno que es con altos recursos y con bajos recursos. Y vamos a ver qué es lo que se puede medir, cómo se puede medir la diversidad genética de los clones, si son bajos o si son altos, pues se mide por la divergencia filogenética, el número de clones, la riqueza. Este índice de Shannon es un índice de complejidad. El índice de Simpson es el mismo índice de la biodiversidad de la ecología evolutiva, o sea, el índice de la diversidad. Una comunidad es más compleja entre más índice de George Gallo Simpson tenga. Diversidad funcional, árboles filogenéticos. No puedo leerlos todos para que no entremos en tantos detalles. Y los riesgos y el cambio en el tiempo, si va a ser alto o bajo, cómo lo vamos a medir, tasas de mutación, estimaciones de la selección, las tasas de la expansión clonal, o sea, eso se hace con matemática y con unas frecuencias de estas tasas de mutación, las distancias genéticas de Ney, que estas distancias genéticas de Ney son las mismas que se utilizan para armar los árboles filogenéticos de especies, y el cambio en los estadísticos de diversidad. Ahora, para mirar si hay un riesgo alto o bajo, eso se mide con la abundancia de linfocitos que se han infiltrado, unos índices de colocalización de cáncer que yo desconozco, que también es de linfocitos, marcas de activación del sistema inmune, o sea, hay unas marcas distintivas del sistema inmune, la densidad de microorganismos patogénicos, la prevalencia de genes de microbios virulentos dentro de esas muestras de tumores. O sea, estos nos va a dar un índice de riesgo alto o riesgo bajo. ¿De qué tipo? Ecológico. ¿Por qué ecológico? Los linfocitos alrededor del tumor están indicando, por ejemplo, una infección o una inflamación crónica. Eso tiene que ver con la ecología del tumor porque es el ecosistema, es el hábitat, el muy mal llamado nicho tumoral. Y los recursos también tienen, estos dos son los ecoíndices de la biología tumoral. Y los recursos, entonces, por ejemplo, el grado de hipoxia. El oxígeno obviamente es un recurso. La angiogénesis tiene que ver con eso. Mire, la densidad de los vasos sanguíneos. Cuando disminuye el oxígeno, aumenta la angiogénesis y de hecho hay unas señales relacionadas con disparar la angiogénesis y hay unos factores que controlan eso, unos factores de expresión génica, con localización de células del cáncer con fibroblastos, porque los fibroblastos son células mesenquimatosas que son muy móviles y están dando cuenta de que hay una plasticidad fenotípica del tumor, que el tumor está cambiando células epiteliales que se están poniendo fibroblastos. Eso es un mal indicio, o sea, se está desdiferenciando. La concentración de ATP, obviamente. La concentración de ATP, recuerden que en un tejido la relación ADP-ATP está diciendo si la célula está bien, si está en interfaz, está en una fase de síntesis, entonces el ATP es más alto o se está consumiendo ATP y ese índice también dice si la célula se va a morir o va a entrar en apoptosis. Y el flujo sanguíneo. Entonces, dense cuenta que con estos
Con este tipo de factores podemos clasificar la ecología, el hábitat del tumor, muy mal llamado nicho, y el cambio evolutivo, o sea, la diversidad genética y los cambios de variantes genéticas dentro del tumor, o sea, mutaciones genéticas, epigenéticas, genómicas, cromosómicas, en general. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? Ah, lo bonito, lo que ellos proponen. Mire, podríamos tener una fase inicial donde tenemos un tumor con baja heterogeneidad genética, bajo riesgo, bajo índice evolutivo de cambio genético, o sea, el DNA está intacto, y recursos excelentes. Aparece heterogeneidad genética, entonces se hace la quimioterapia, perdón, se selecciona heterogeneidad genética y los recursos bajaron. Ese es un panorama. Entonces, ya teniendo estos marcadores, se podrá tomar una decisión terapéutica que tendrá que ver con los recursos, con el riesgo, con la evolución del cáncer fenotípica y con la heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento? Inmunoterapia. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la cantidad de recursos porque va a seleccionar unas clonas, así entonces el organismo va a poder luchar contra el tumor y va a haber un cambio en la heterogeneidad genética de esos tumores. A su vez, a partir de aquí se puede hacer una quimioterapia, pero de blanco molecular. O sea, primero inmunoterapia y luego una quimioterapia de blanco molecular que estaría ayudando a corregir la alteración, las alteraciones que se están produciendo. Y después una terapia, pero dedicada a evitar la angiogénesis. Entonces aquí entonces en este caso bajarían los recursos y volveríamos en el ciclo. Pero entonces la idea que están diciendo estos, porque es una clasificación consenso, es que se tengan en cuenta esos factores. El principal autor de esto es Carlo Maley, que es un oncólogo de origen italiano. Estos aprovecho para mostrarles un momento. Entonces con esto estoy casi terminando la clase y aprovecho para mostrarles este libro que me lo regalaron cuando yo terminé el doctorado en el año 2003 y se llama Cáncer, el legado evolutivo, de Emil Greaves, editorial Dracontos. Gracias a este libro fue que yo supe que existía la tal medicina darwiniana y por eso ustedes están padeciendo estas clases. Bueno, entonces continuemos, que ya nos faltan unas poquitas diapositivas y lo que yo les estaba diciendo, miren, el modelo lineal ese aditivo se podría llamar de cómo sucede la oncogénesis. Aquí se está reconociendo lo poco fidedigno que es con respecto a la realidad. Si hacemos un análisis filogenético de la heterogeneidad espacial en cáncer seroso ovario de alto grado, de este artículo que es del 2015, entonces les mostraré solamente unas imágenes de ese artículo. Primero, se hacen perfiles de alta resolución de una cantidad importante de personas. No son tantas como yo les contaba, porque en este caso es distinta la resolución y hay muchas mutaciones. No pueden tomar 1000 pacientes. Entonces se hacen reconstrucciones filogenéticas de la evolución del tumor. Aquí dice, sí, reconstrucción evolutiva del tumor y se puede cuantificar la heterogeneidad, sabiendo que aparece en el arbolito. Mire que aparece en el eje de las Y unas marquitas de colores, eso sería como las frecuencias alélicas. Y se pueden organizar las localizaciones del cáncer, los ovarios, mama, pulmón. Entonces se puede hacer una topología, pero esa topología no va a decir nada de cuál fue el curso que siguió. Entonces, en cambio, cuando se hace el árbol filogenético, sabiéndose cuáles fueron las mutaciones que ocurrieron y cuál viene antes y cuál viene después, que eso es lo que aporta el árbol filogenético, que ofrece una flecha de tiempo, cosa que los métodos histopatológicos convencionales ni por asomo lo podían hacer. Entonces aquí vemos que el tumor sale del ovario a la mama o al pulmón, del pulmón de pronto esto que no sé qué
es a otra localización y de aquí al pulmón. Entonces, como ya estamos terminando, por favor, foto para la encuesta. En la descripción del vídeo también está el link por si no tienen el lector del código QR. Y ya estamos a 3 diapositivas. Entonces, las poblaciones celulares cancerosas, como les he venido diciendo, evolucionan en respuesta a la quimioterapia y eso es lo que se llama guerras clónicas. Entonces, esos quimioterapéuticos tradicionales son muy tóxicos, matan las células en proliferación, pero como yo les decía, lo que estaban dirigidos a blancos de hospedero, pues sí los controlan, pero el problema es que si ocurre mutación exactamente en el sitio donde va a atacar el Gleevec, como aparece aquí, pues esa clona de células se vuelve resistente. Las conclusiones. Primero, la ecología evolutiva del cáncer es una disciplina científica reciente y no es charlatanería. Esto es importante decirlo porque, como yo les he mencionado, hay una idea extraña de la medicina evolutiva, pero eso cada vez se ha ido reemplazando. Segundo, diversas razones explican cómo la evolución cambia nuestro riesgo de padecer enfermedades. Tercero, existen razones inmediatas o cercanas, eso es la medicina convencional, como les he dicho, y otras razones que son históricas evolutivas que pueden ser guiadas con las 4 preguntas de Tinbergen. Existen 7 principios en la medicina evolutiva genómica del cáncer, pero solamente consideramos unos pocos nosotros. Aquí los menciono. La evolución somática del cáncer puede ser genética, epigenética, genómica y citogenética. Esa evolución dentro del neoplasma sucede por selección natural y neutralismo. Y luego existe un tipo de adaptación celular que no es igual a la adaptación biológica en especies naturales. Quinto, diversas aplicaciones médicas de la ecología evolutiva del cáncer. Les mostré y son implicadas en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y sexto, que es el de mayor relevancia, cómo tratamientos del cáncer definen ulteriores trayectorias evolutivas de las poblaciones celulares tumorales, y ahí es donde precisamente radica la clave de la perspectiva ecológica evolutiva del cáncer en medicina, que yo espero que esto ayude a que los oncólogos del futuro tomen un cursito de filogenética y logremos hacer un mejor diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer. Bueno, preguntas, sugerencias, comentarios, muchas gracias. Hasta luego, hasta una próxima ocasión. No olviden por favor las encuestas.